Seguimos con más información. En Comas, un delincuente conocido como alias Jordi se había vuelto el terror de las farmacias. Asaltaba a mano armada todas las boticas que encontraba a su paso. Bueno, finalmente ha sido capturado y se ha reconocido que él formaría parte de la banda criminal Los Desalmados del Cono Norte. Saltó por encima del mostrador y con arma en mano amenazó a la trabajadora. La mujer, que se notaba atemorizada, fue llevada al almacén de dicha farmacia, mientras el criminal empezaba a llevarse todo el dinero de la caja. Incluso, un joven ingresó al negocio y pensó que el ladrón era el que atendía, aunque al ver la pistola salió del lugar. Solo minutos después, el mismo delincuente perpetró otro robo en otra farmacia del mismo distrito bajo la misma modalidad, cometiendo ilícitos en farmacias conocidas como Mi Farma, Incafarma y centros comerciales. Este fascineroso pertenecería a la banda criminal Los Desalmados del Cono Norte. Uno de sus integrantes, el cabecilla, Martínez Cuadros Anthony Jordi, conocido como Jordi, empezó a trabajar ya solo. Según la autoridad policial, el sindicado contaría con antecedentes policiales. Ha estado preso. Ya salió por ilícitos iguales, por robo agravado y microcomercialización de drogas. Quien fue detenido en la cuadra 35 de la avenida Tupac Amaru, en Comas, jurisdicción en donde ocurrieron los hechos delictivos. Como este sujeto fue intervenido en una combi con una mochila, se le encontró 7 celulares. Alias Jordi fue trasladado a la sede de la Dirincri, donde afrontará los cargos por robo agravado en flagrancia delictiva. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, no andar distraídos con los celulares mientras uno está en la calle. Lo que ha sucedido, miren ustedes, la policía y el Serenazgo de Lima han logrado intervenir a falsos repartidores. Iban en moto y arrebataban celulares. Fingían ser repartidores motorizados para pasar desapercibidos. Sus víctimas, peatones y transeúntes que estuviesen distraídos con sus celulares en la mano. El radio de acción de estos zampones eran avenidas concurridas como la avenida Arequipa, Arenales y Petit Thouars. No obstante, efectivos policiales y agentes de Serenazgo, mediante un seguimiento, capturaron al cabecilla de esta banda criminal, Rafael Guedes Avendaño, de nacionalidad venezolana. Al respecto, vecinos de estas zonas limítrofes entre Cercado de Lima, Jesús María y Lince aseguraron notar la presencia de estos zampones con esta modalidad delincuencial. Bastante motorizado, sí. Y esta es la modalidad de los falsos deliveries. Esos ya lo sabemos, ¿no? Normalmente la otra vez arriba por Salaberry en moto lineal le robaron a un chico, justo saliendo del hospital. Algunos peatones refieren que no solo se ha percibido esta modalidad, sino también otros modus operandi de raqueteros. Le estaban robando una mochila y una guitarra. O sea, así al paso se refiere. Sí, y era de día y había bastante gente. En cuanto al detenido, quedó fuera de las calles, quedando a disposición de la comisaría de Petit Thouars. Bueno, hay que tener cuidado con estos falsos deliveries, porque lo que ocurre es que uno piensa que, claro, están conduciendo una moto lineal para ir a dejar un pedido o ir a dejar un encargo de algún tipo, y finalmente lo que buscan es realmente encubrir, ¿no?, un acto delictivo. Lo que ha ocurrido en Barranco presenta otro caso más de un falso delivery que asalta a una pareja utilizando un arma de fuego. Vamos a ver. Dice un viejo dicho que ladrón que roba ladrón tendría 1000 años de perdón. Y es que este falso delivery estuvo a punto de que le saliera el tiro por la culata. Es una tranquila noche en una calle barranquina. En una de las imágenes vemos a un supuesto delivery motorizado estacionado, aparentemente esperando para entregar un pedido. En segundos vemos pasar a una pareja de jóvenes que iba caminando y conversando. Entonces, el motero entra en acción. Coge al joven y con su arma de fuego le pide que le entregue su celular mientras la chica se va corriendo.
Terminando con su primer objetivo, que acabó tirado en el piso, el delincuente va tras ella. Entonces, ahí sucede lo inesperado. Mientras el criminal desvalija su segunda presa, el chico se levanta e intenta robar el celular que Lampón tenía en la moto. El impresentable se da cuenta y va tras él. Entonces el joven le lanza el teléfono, el ladrón lo coge y emprende la retirada. Sucedió en la cuadra 3 de la avenida Pedro de Osma, lugar que a decir de los vecinos se ha vuelto el punto de encuentro de muchos raqueteros, a pesar de estar solo a 3 cuadras de la municipalidad y la plaza de armas de Barranco. A pesar de ser una zona concurrida, a pesar de que hay muchos bares y demás, están robando mucho con esta modalidad de las motos que se estacionan. Hace menos de 3 días han robado en la puerta de mi edificio. Yo sí conozco amistades muy cercanas que le han pasado el tema de la moto, 2 personas, ¿no? La verdad, serenazgos veo muy poco, policía mucho menos, por lo menos por acá, ¿no? Piden a las autoridades poner más presencia de la policía y serenazgo, pues a pesar de haber cámaras de seguridad, la zona, que es un lugar donde muchos jóvenes acuden a diferentes centros nocturnos, se ha vuelto muy peligrosa. Bueno, en Surquillo, ¿no?, detectan de que habían unos obreros, parecían técnicos de telefonía, que estaban instalando cables. No se sabe si instalando, robando. Lo cierto es que les pidieron su identificación y esta no coincide, vean. Se hacían pasar como técnicos con uniformes y credenciales. Sin embargo, su intención era robar cables de telefonía e internet. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en cómo estos supuestos robacables se encuentran en plena faena, creyendo ellos que pasaban desapercibidos. Llama la atención al operador cuando una persona de polo rojo comienza también a ayudar al retiro de esas líneas y envía a un motorizado. Rápidamente, un sereno se acerca al lugar para constatar este supuesto trabajo de mantenimiento. Cuando comienza a conversar con ellos, nota algo raro en las explicaciones que le dan. Es así de que la central envía un apoyo. La autoridad se acercó para pedirle sus respectivas credenciales. Al realizar la verificación de su DNI, del photocheck, se da con la sorpresa que no coincide. Además, la documentación presentada mostraba irregularidades. ¿Con qué documento están ellos autorizados a realizar esos trabajos? Demuestran unos documentos en los cuales uno está dirigido a la municipalidad de Barranco y el otro dirigido a la municipalidad de Lins. Los 2 sujetos detenidos fueron trasladados a la comisaría de Surquillo para las investigaciones correspondientes. Bien, el dicho conocido es el que juega con fuego se puede quemar, ¿no? Y cuando se empiezan a frecuentar estas prácticas extorsivas con bombas molotov, con granadas y sobre todo si es que son aves de rapiña, ¿no? Si son delincuentes domésticos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo y qué es lo que están utilizando, es lógico que ocurran accidentes como el que vamos a ver. En un distrito aquí en Lima Metropolitana, un hombre que buscaba extorsionar un local de motos, tiró una bomba molotov, pero terminó quemándose él. Vamos a ver el detalle. Un violento atentado quedó registrado en video en la ciudad de Cusco, donde un sujeto intentó incendiar una tienda dedicada a la venta de motocicletas y repuestos. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el presunto delincuente llega al local a bordo de una motocicleta, rocía combustible en la puerta de ingreso y prende fuego al establecimiento. Sin embargo, lo que este ampón no imaginó es que las llamas también iban a alcanzarlo, por lo que terminó incendiándose y huyendo del lugar en medio del pánico. Se baja y se da tiempo para echar la gasolina, todo eso, y encima se quema todavía la mano.
Las autoridades no descartan que se trate de un caso de extorsión o ataque relacionado con una disputa familiar por el predio. En la cámara que hemos obtenido se ve este sujeto, se ve la motocicleta que ha utilizado. Vamos a tratar de recabar mayores evidencias. Ojalá que podamos identificar al sujeto y a la moto, ¿no? Este atentado dejó a 3 personas heridas, entre ellas 2 menores de edad. Bueno, nuevamente la inseguridad que golpea Trujillo, ¿no? La zona norte de nuestro país, esta vez han atentado contra una discoteca. Un potente estruendo despertó el pánico una vez más en el norte del país. Un nuevo atentado se registró en Trujillo. Un artefacto explosivo fue detonado en la puerta de la discoteca Luxor. Producto de la explosión, no solo el local se vio afectado, sino también las casas aledañas, que terminaron con los vidrios rotos. Este ataque se dio justo cuando el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encontraba en la ciudad, en medio de actividades oficiales relacionadas precisamente con la lucha contra la delincuencia. Inmediatamente la policía ha procedido a hacer la búsqueda del cerco y se procedió a identificar, capturar a la primera persona que estaba en una motocicleta. El rápido accionar de la policía permitió capturar a 2 implicados en el ataque. El primero de ellos, identificado como Jefferson Polo, quien habría lanzado el explosivo en el local, y Jimmy Rojas, señalado como el hombre que le entregó las cargas de dinamita. Al interrogar a estas 2 personas, han confesado que han participado en 5 atentados y otros por resolver. Se les ha encontrado un armamento también. Las investigaciones policiales señalan que estos delincuentes formarían parte de la organización criminal Los Pulpos, que viene sembrando el terror en el norte del país. Los detenidos fueron conducidos a la sede de la Divincri Trujillo para ser procesados por los delitos de tentativa de extorsión agravada y tenencia ilegal de armas de fuego. Bien, vamos con una noticia muy importante porque ya hay fecha para la extradición de El Monstruo, el Eric Moreno. Se trata de este peligroso criminal que fue considerado como uno de los más buscados en todo el país durante bastante tiempo. Bueno, este miércoles 28 de enero, finalmente, alias El Monstruo será extraditado al Perú tras su captura en Paraguay. Las autoridades han confirmado que este sangriento cabecilla de secuestros será trasladado de inmediato al penal de Chayapalca para asegurar su aislamiento total bajo el régimen más severo que tenemos en el país. Con su llegada se busca poner fin al imperio del terror que lideró en Lima Norte. El ingreso del Monstruo a esta cárcel de máxima seguridad garantiza que no siga dirigiendo crímenes, marcando un golpe decisivo contra bandas extorsivas y secuestradores. Sin embargo, evidentemente, queda la responsabilidad del INPE para poder fiscalizarlo incluso dentro de Chayapalca. Vamos a ver estas imágenes. La congresista Kira Alcaraz, ya investigada supuestamente por la Comisión de Ética del Congreso de la República, también tras la denuncia de la Municipalidad de Lima por agredir a un inspector nuevamente, esta vez no faltándole el respeto a un policía luego de ser intervenida porque el conductor que la trasladaba estaba ebrio. Sí, es Kira Alcaraz, atropellando las leyes, pese a que, como parlamentaria, debería no solo promoverlas, sino respetarlas. Identificado como John Daniel Arroyo López, manejaba en estado de ebriedad. Tenía 0,92 centígrados de alcohol por litro de sangre, es decir, había duplicado lo permitido. Pero lejos de ponerse a derecho, la parlamentaria sacó su lado más agresivo. Eso no es todo. Observe qué hace con su mano. Un gesto obsceno dirigido al policía que lo registra todo. Finalmente, Alcaraz acabó en la comisaría de San Borja. A ella solo le interesaba saber qué iba a suceder con su acompañante, pasado de copas.
más grave es que luego de la intervención, el grupo de policías que le intervino acabó siendo investigado en inspectoría de su institución cuando solo cumplían con su labor. Bien, es posible afirmar que en los últimos años o quizá décadas, las ONG en el Perú han tenido una influencia política muy grande, quizá desproporcionada. Al respecto se creó el año pasado la ley APSI, la ley 32301, que lo que buscaba era finalmente regular todo este poder o esta jurisdicción que podían tener las ONGs y finalmente reducir los espacios en los que podían operar. Bueno, lo que parece es que la ley, en el caso también, como veíamos con el Jurado Nacional de Elecciones, la ley APSI pareciera que está pintada, porque existen jueces que deciden no aplicarlos. Increíble. Bueno, el titular del Parlamento, el señor Fernando Rospigliosi, ha presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra una jueza, precisamente por el desacato a la aplicación de estas leyes. Él los ha titulado jueces prevaricadores. Pide que se respeten las leyes del Congreso. El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, denunció ante la Junta Nacional de Justicia a la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño, a quien acusa de incurrir en presunto prevaricato por negarse a aplicar la denominada ley APSI. Esta juez prevaricadora no quiere aplicar una ley que está promulgada por el gobierno y que ha sido dada por el Congreso. Según Rospigliosi, la magistrada habría desacatado la norma en el extremo en el que se prohíbe el uso de dinero proveniente del extranjero para demandar al Estado peruano. Con dinero que proviene del extranjero, hay ONGs empeñadas sobre todo en debilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La denuncia de Rospigliosi se da tras la sentencia del Sexto Juzgado Constitucional, que resolvió una demanda de amparo presentada por la ONG IDL. En dicha resolución, la jueza ahora denunciada declaró inaplicables los términos del artículo de la ley en este caso concreto, al considerar que vulneran los derechos fundamentales como la libertad de asociación, el derecho de defensa y el acceso a la justicia. En ese sentido, invalidaba cualquier fiscalización en torno a los recursos de la ONG dirigida por Gustavo Gorriti. Hoy día ya ha ingresado por la mesa de partes virtual de la Junta Nacional de Justicia la denuncia que he hecho contra esta juez. Finalmente, el presidente del Congreso reiteró la necesidad de que todos los jueces apliquen las leyes vigentes, refiriéndose también a la norma sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, cuya constitucionalidad fue confirmada por el Tribunal Constitucional. Vamos con una recomendación, buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, Caja de Ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a hablar de lo que ha sucedido hace unos días, ¿no? En plena crisis del gobierno por estas visitas de madrugada del presidente a empresarios chinos, aparece, ¿no?, Chibolín en medio de una de estas intervenciones, de una de estas requisas en el penal de Lurigancho, una requisa dirigida por el ministro de Justicia. Con la cabeza gacha y aún resignado a su suerte, así encontramos a Andrés Hurtado Chibolín durante una nueva requisa realizada en el pabellón 3 del penal de Lurigancho, lugar donde el conductor cumple su prisión preventiva por su presunta participación en una red de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. El operativo fue liderado por el ministro de Justicia, Walter Martínez. El jueves 15 de enero hicimos una requisa en este mismo pabellón y ahora hemos venido para hacer una supervisión de las condiciones en las que se encuentra después de esa requisa. Durante la inspección, todos los reos fueron llevados al patio principal y entre ellos se encontraba el popular cómico Chibolín, cuya celda
pintada toda de blanco, también fue objeto de requisa. Estamos implementando poco a poco algunas medidas que se orientan pues a esta disciplina, a tener esta disciplina dentro de los penales. Una exhaustiva revisión que se dio en todas las celdas y ambientes del pabellón. Fue así que los agentes encontraron fierros, objetos punzocortantes, libretas y otros objetos. Hay que recordar que el pabellón 3 actualmente tiene más de 700, lo que evidencia un preocupante hacinamiento. El ministro anunció que próximamente se implementarán medidas en todos los penales a nivel nacional, con el objetivo de reforzar el principio de autoridad. Tenemos información de último minuto. Sí, estamos con Nayeli Garayar ya en la zona. Hay un bus que ha tenido un grave accidente. Vamos a ver, Nayeli, te escuchamos. Así es, compañeros, buenos días. Un bus del Metropolitano que ha chocado frontalmente contra la base de este puente, exactamente en la Avenida México, aquí en La Victoria. Este bus que iba todo lo que es México hacia Miraflores ha chocado hace algunos minutos, nada más, 10 minutos serán, que chocó contra esta base de puente de concreto. Acá hay todavía heridos, ya llegaron bomberos, llegó la ambulancia. La noticia aún está en desarrollo, vemos algunos heridos dentro del bus, entre ellos también está el conductor del bus del Metropolitano. Vamos a alejarnos un poco para que la policía de rescate también haga su trabajo. Al menos así nada más, como vemos, hay unas 4 o 5 personas que están heridas, que están dentro del bus, no se pueden movilizar. Hemos visto hace algunos minutos también a personas que están ensangrentadas, ya han sido trasladadas al hospital más cercano, pero también tenemos que mencionar el tráfico que se está formando. Ha llegado otro bus del Metropolitano para trasladar a algunas personas por una vía externa, no exactamente por la vía en la que ya están acostumbrados. Entonces, esto ha formado un tráfico exactamente aquí en la Avenida México, en esta parte, en esta vía. Ya algunas personas están siendo atendidas por bomberos, por personal de rescate que han llegado hasta este lugar. Vamos a acercarnos, bueno, muchos de ellos también están tratando de llamar a sus familiares, justamente en esta parte. Disculpa que te moleste, ¿cómo ha sido el choque? ¿A qué hora fue? Te veo herida, ¿te han atendido? No, todavía no me han atendido. No te han atendido, te veo algo herida. ¿Te chocaste de frente con el asiento? No, me choqué de frente con la parte del doblez del bus. ¿Estabas parada? Parada. ¿Estabas parada? ¿Cómo fue? ¿Estaba a alta velocidad? ¿Cómo viste este accidente? Antes de que chocara fue de a gran velocidad. Creo que el chofer se quedó dormido y todos nos fuimos de frente. ¿El chofer se quedó dormido? Parece que se quedó dormido. Sí, porque muchísimas gracias. Compañeros, como vemos, el bus ahora empotrado con el puente, está prácticamente la mitad del bus afuera y la mitad adentro. Entonces es difícil también es difícil ver cómo se ha empotrado esa parte de este transporte público. Algunos ya están intentando llamar a sus familiares, compañeros, si es que de repente logran ver alguna persona que está dentro del bus. Justamente estamos en la Avenida México, en esta estación, la misma estación en donde pueden ver a sus familiares si es que alguno de ellos está herido. Por ejemplo, uno de ellos está descendiendo. Señor, buenos días. El golpe ha sido fuerte. Bueno, vamos a dejarlos ahí a que ellos también puedan ser atendidos. Y sin embargo, ahora, miren, por ejemplo, alguno de ellos está siendo trasladado en una silla. Están aproximadamente entre 5 a 6 personas heridas en el lugar. Van a ser trasladados en una ambulancia. Claro. Nayeli, el principal impacto que habría tenido el Metropolitano es precisamente la cabina del conductor con el eje, ¿no? Con la base del puente. Así es, empotró con la base de concreto y quienes recibieron la peor parte fue la parte
delantera, digámoslo así. Esta puerta se abre solamente por el lado izquierdo. Entonces hay muchas personas que ya esperan bajar justo por ese lado. Entonces, quienes han recibido la peor parte han sido quienes han estado parados. Por ello también los vemos heridos. Uno de ellos es ese señor que justamente está siendo trasladado con esta unidad de bomberos. Ahora, esto habría ocurrido ahorita, hace unos cuantos minutos, no hace mucho tiempo. ¿A dónde se lo van a llevar? Loaiza. A lo que Loaiza me dicen. Disculpa, bueno, justo ahora nos acaba de informar la policía de que está siendo trasladado al hospital Loaiza para que si es que algún familiar logra ver a este hombre pueda alcanzarlo en el hospital. Ahora, hay mucha conmoción en el lugar. Me imagino que están llegando, ¿no?, algunas unidades para reforzar un poco la atención para las personas que no necesariamente han salido tan golpeadas. Me imagino que se está priorizando a los de mayor gravedad. No logro entender cómo esta unidad termina saliéndose de la vía, del carril, y termina empotrándose. Esto nunca ha sucedido, Nayeli. Así es, Albina, como lo mencionabas, ahora se está priorizando a las personas que están saliendo, digamos, más heridas, más afectadas. Por ejemplo, una de ellas es una mujer que estaba con el brazo fracturado, al parecer. Vamos a ver cómo sucedió el accidente. Y sentí que me fui con el chico que estaba a mi lado y me golpeaba en el palo, en la baranda, acá no puedo mover. ¿Estaba sentada adelante? ¿Estabas parada al lado izquierdo? Estaba sentada en esa parte donde va la llanta debajo, donde se ponen 3 personas, ahí estaba. Por eso que ahí había una baranda y nos hemos golpeado con eso. ¿El bus iba a velocidad? La verdad no sé si estaba en velocidad, no sé. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejarla. Sí, claro. Ahí está, vemos que tiene el brazo herido a la señorita. Sí, te escucho, Alfonso. Nayeli, tenemos noticias del conductor. Sabemos qué ha pasado con el conductor. Ha sido trasladado también. Está por ahí todavía dando declaraciones a la policía. El conductor vemos que está herido, está adentro recibiendo atenciones, todavía no ha sido trasladado, pero lo que aún tenemos entendido es que está adentro del bus con algunos heridos. Ya hemos visto bajar a 2 heridos más, el conductor está con un chaleco del Metropolitano, fácil de identificar, pero aún se encuentra al interior del bus. Claro, nos decías, vamos a retomar la información, actualizarla. Nayeli, ¿había salido desde qué punto? ¿Y hacia cuánto tiempo atrás? Tenemos entendido de que ellos se dirigen hacia Miraflores. Ahora estamos en la Estación México, en la Victoria. Todavía está en desarrollo la noticia. Vamos a preguntar hace cuánto han salido y bueno, por dónde se trasladaban. Sabemos que es una vía única, pero que aparentemente lo que decían algunos pasajeros que estaban al interior es que habría ido en zigzag. Todo esto también va a ser visto por las cámaras de seguridad que están justo cerca a esta vía. Claro, porque la empotrada es justo en el filo, ¿no? En el filo de la base. Podemos ver ahí que está el bus a la mitad. Es increíble. Ahora, hemos visto que también hay unidades del Metropolitano que se están saliendo de este carril único para pasar por la vía expresa y esquivar el accidente, pero para seguir con la ruta. Eso significa que quizá no se detiene el servicio de Metropolitano. Así es, han llegado unidades del Metropolitano para trasladar a las personas que incluso descendieron de este bus y bueno, trasladarse a su lugar de trabajo, a su vivienda y están siguiendo por esta vía externa que es la vía expresa. Son varios buses que han llegado hasta ese lugar para trasladar a los pasajeros que están con bien y eso sí, se ha formado un embotellamiento en el lugar, se ha formado tráfico. La policía de tránsito ha llegado a ese lugar para
para hacer ese tránsito fluido, ¿no? Pero Nayeli, estamos viendo al conductor que exactamente ahorita aquí en la Avenida México. Sí, él es el conductor que ahorita está siendo trasladado al hospital más cercano. Imaginamos, justo es él quien estaba herido. Hemos visto que la policía estaba hablando con él, pero bueno, primero van a priorizar obviamente su salud para ahora, imaginamos, hacer las investigaciones correspondientes. Probablemente todos van a ser trasladados al hospital más cercano, ¿no? Nos imaginamos, mencionaba ahí también uno de los policías, el Casimiro Ulloa. Bueno, tremendo lo que ha sucedido. Estamos esperando también algún pronunciamiento por parte de la Municipalidad de Lima para saber el estado, ¿no?, de los heridos, la cantidad de personas que se han visto afectadas. Es una hora punta donde estamos lunes, la mayoría de gente se traslada y utiliza este servicio. Quizás se podría decir el peor momento, ¿no? Porque es el inicio de la semana, es la hora punta para dirigirse inmediatamente a su centro de trabajo. Y bueno, ocurren estas situaciones. Vemos ya funcionarios de la ATU que están presentes en la zona, tratando un poco de intermediar con los paramédicos, con los policías y obviamente con los pasajeros que están todavía heridos. Ahora, es todavía un tema a investigar y a indagar. Va a depender de las cámaras de seguridad ver si es que la responsabilidad fue esta negligencia por parte del conductor, ¿no? Mira, tremendo el impacto. Continúan descendiendo personas heridas, compañeros. Por ejemplo, una de ellas es una señora, buenos días. Usted dice que no siente las piernas. Va a ser trasladada en unos minutos al hospital más cercano. No sé, estoy esperando que me puedan revisar del golpe que he tenido al momento de salir volando del carro. ¿Usted logró, digamos, visualizar al chofer si el carro iba en zigzag, iba a alta velocidad? No, fue todo repentino. De un momento a otro se escuchó un ruido y salimos, bueno, yo salí, que estaba sentada, salí volando al piso y todos cayeron encima mío. La desesperación de la gente de querer salir, me comenzaron a pisar, a golpear. ¿Iban muchos de pie? En el piso. Bueno, en realidad todos estábamos, no, la mayoría estábamos en el piso. Entiendo, te veo con lágrimas en los ojos. Imagino que el dolor, ¿ya has hablado con alguien de repente de los bomberos para que te puedan trasladar? Sí, solamente que están priorizando a las personas que están sangrando adentro en el carro, porque, bueno, el que estaba acompañándome, la persona creo que los vidrios comenzaron a caer en la cara del impacto, todo eso. Nayeli. Entendemos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejar aquí a la señorita que está sentada. Están esperando algunos atención médica, eso sí, priorizando a los que están dentro del vehículo, quienes están ensangrentados. También hemos visto algunas personas. Sí, Albina, te escucho. Sí, lo que podemos hacer de repente no se puede pasar, pero de repente con el zoom tu camarógrafo nos puede ayudar a ver el vehículo, porque la magnitud del impacto puede revelar la velocidad también a la que iba este carro. Sí. ¿No? Ha terminado con todos los vidrios rotos y el vehículo prácticamente, ¿no?, como parte ya de esta columna del puente. Claro, incluso la columna podemos ver que está completamente dañada, ¿no? Sería interesante poder visualizar un poco, ya que ahora la policía de tránsito está impidiendo el pase. Hay que dejarlos trabajar, pero con el zoom. Si vemos la magnitud del impacto, este puente de concreto que finalmente es impactado por el bus y, bueno, vemos más que nada los vidrios rotos, toda la parte, digamos, lateral es la que está empotrada. Está este bus prácticamente a la mitad. Incluso se llevó alguno de estos fierros que vemos en la vía y desafortunadamente hay heridos aún en el lugar. Están trayendo las camillas para que puedan ser trasladados. Han llegado bomberos, policías, también personal del SAMU para atenderlos rápidamente. Bueno, a todos los que se dirigen por este punto, la estación México del Metropolitano, ha ocurrido un accidente grave. Tomen sus precauciones porque esto genera además, en paralelo, congestión vehicular. Los bomberos y personal de emergencia todavía se encuentran en el lugar trabajando. En el interior hay personas que no han podido están sacando descender. personas de la unidad, ¿no? Vemos a los paramédicos que están dentro de este bus, todavía tratando de atender a las personas que han quedado dentro
de sus asientos o heridas en el piso, en la parte posterior del primer vagón, que sería esta unidad del Metropolitano dañada, tratando de sacarlos, ¿no?, y de darles las atenciones necesarias. Lo que tenemos de conocimiento de primera mano es que por lo menos no hay víctimas fatales, ¿no?, de este accidente. Sin embargo, varios ya han sido trasladados a distintos centros de atención para, bueno, tratar estas heridas y toda la afectación que han tenido. Es realmente impresionante, ¿no? Porque, como decías, Albina, no hemos visto un accidente de este tipo en mucho tiempo. Quizás sea la primera vez que vemos que un metropolitano se empotra de esta forma contra uno de las columnas, de las vigas del puente en la vía expresa, ¿no? Es el Expreso 5, entiendo, Nayeli, el bus afectado, el conductor ya ha sido trasladado, ha sido atendido primero dentro de esta unidad porque también había quedado atrapado, y estamos esperando también pronunciamiento por parte de la ATU. A través de sus cuentas oficiales solo se da cuenta de que ha ocurrido este accidente a la altura de la Estación México. Vemos que están saliendo otras personas heridas, vemos que están sacando de la unidad a otras dos personas que estaban próximas a ser atendidas en una de las ambulancias que está ya en la zona. Ha salido una persona en camilla. Una más, ¿no? Ya hemos visto por lo menos 3 o 4 personas ser retiradas de la unidad en camillas. Vamos. Bueno, los bomberos en su página registran también este accidente. Va a salir la siguiente persona herida. Lo que están haciendo los bomberos es ingresar con una camilla y sacar a esta persona herida por una de las ventanas. Por eso están sacando los vidrios para que no tenga cortes. Se está priorizando a quienes están atrapados dentro del bus, que hemos visto entre 4 o 5 personas. Sin embargo, fuera, sentados en esta barrera, hay como 15 personas, vemos sentadas, que están heridas, con cortes, golpes también. Hace unos minutos veíamos a una señora que no podía mover el brazo, estaba con una venda nada más. Entonces, ahora lo que nos ha dicho la policía es que nos alejemos para que puedan trabajar, pueda salir, correcto, digamos, por la ventana del bus. Nayeli, claro sí. Una pregunta, ¿hay forma de poder pasar al otro espacio para tener el otro ángulo quizá de la unidad del bus que está estrellado contra la base de concreto, ¿no? Estamos justo ahí al costado de esa patrulla. Vamos a tratar de acercarnos, pero sí, las indicaciones del bombero es alejarnos de ese lugar, más que nada porque van a trasladar a las personas que están aquí. Estamos dejándolos trabajar en este lugar exactamente. Hemos visto la otra parte del bus que también no está prácticamente a la mitad, entonces tenemos que cruzar como una base de concreto para poder llegar. Ahorita el personal de la ATU ya ha llegado hasta este lugar, compañeros, está tomando los datos de las personas heridas también para que sus familiares puedan acercarse al hospital o clínica donde van a ser trasladados. Hay personal del SAMU también, sí, hay que dejarlos trabajar. Igual estamos registrando lo que viene sucediendo en el lugar. El tránsito no se ha interrumpido. Entiendo que la policía de tránsito también está tratando de organizar la circulación, por lo menos en los carriles que restan. Son 2 carriles para cada lado, mientras que la vía del Metropolitano sí se ha visto interrumpida. Lo mencionaba hace algunos instantes, ATU, en sus cuentas oficiales, lo único que ha hecho es registrar e informar el accidente, más no dar información hasta el momento para los demás usuarios que necesitan trasladarse en el servicio del Metropolitano. Así es. Además, compañeros, informar de que una vía ha sido cerrada, que solamente el personal de tránsito ha llegado a desviar un poco el tránsito. Han cerrado esta parte, un carril, la mitad, digámoslo, para que puedan trabajar los rescatistas que han llegado hasta el lugar. También están descendiendo más camillas, al parecer hay más personas heridas dentro del bus, entonces eso hace que haya más movimiento ahora, a esta hora, en la zona. Claro.
seguimos esperando el pronunciamiento oficial, ¿no?, de la Municipalidad de Lima y de la Autoridad de Transporte Urbano. Vemos que están obviamente los fiscalizadores en la zona. Ha ocurrido hace menos de una hora este accidente, ¿no? Los bomberos ya están en el lugar. Yo me imagino que era una de las unidades que estaba recién trasladándose aproximadamente alrededor de las 7 de la mañana. 6:55 lo reportan los bomberos, son 5 unidades ya de bomberos que están en el lugar. Es realmente lamentable esta situación. Los heridos están siendo trasladados en su mayoría al Hospital Casimiro Ulloa. Así es, vamos a retroceder un poco. Al parecer hay más heridos, compañeros, dentro del bus. Han traído más camillas y ha llegado también más personal del SAMU, de la policía también y de los bomberos para poder trasladar a los heridos. Ellos ahora están diciendo que nos alejemos, ¿no? Están dando indicaciones. Bueno, se están organizando también para que las personas no tengan más golpes, porque es complicado sacarlas y retirarlas del bus por medio de la ventana. Por eso están sacando todos los vidrios que está alrededor para que no haya más golpes. Justo ahora vemos a una de las personas heridas que ya lo están trasladando en un vehículo de los bomberos. También acá hay otra persona con camisa cuadros, también está con su mochila sujetándola y está siendo trasladado ahora en una ambulancia. Vamos a preguntar a dónde están siendo... Disculpe, ¿a dónde van a trasladarlos? Vamos a estabilizarlo. Todavía, van a estabilizarlo al interior de la ambulancia para luego pueda ser trasladado también a un hospital cercano. Nayeli, nos contabas que muchos estaban ensangrentados. Eso debe ser producto, obviamente, de los vidrios que a la hora del impacto revientan y caen en el rostro o en el cuerpo de las personas. Pero tengo entendido que no hay ninguno hasta el momento que haya sido reportado como un caso fatal. No, afortunadamente todos están conscientes, si bien ha habido personas que estaban ensangrentadas, golpes fuertes, más que nada por el choque contra la baranda, los asientos. Como les mencionaba, el vehículo estaba por salir, muchos ya estaban parados en la parte lateral izquierda y eso ha hecho de que caigan y también los vidrios revienten lamentablemente en el rostro, en el cuerpo, y eso ha producido que muchos también se queden dentro del bus. Ahora vemos en el lado izquierdo están transitando otros buses, ¿no? Es lo que se está haciendo a esta hora para no dificultar el tránsito de otras personas, ¿no? Y en su mayoría, como el bus que se ha chocado, esos son los buses articulados. Ustedes ven, tiene esta forma el centro como de acordeón, con capacidad para trasladar, se dijo en su momento, a cerca de 120 pasajeros. Nos imaginamos que el bus que se ha chocado contra esta base llevaba similar cantidad, 120 pasajeros por bus, más o menos es lo que se calcula, en una flota que hace algunos meses se señalaba había sido renovada. Así es que no tenemos todavía información de qué es lo que ha podido suceder. Igual nos imaginamos que hay cámaras de seguridad que van a ayudar a esclarecer, ¿no?, las causas de este accidente que hasta el momento deja varios heridos que han sido trasladados al hospital Casimiro Ulloa. Este bus, reitéranos, Nayeli, ¿de dónde partió? Porque la ruta es larguísima, ¿no? Cerca de 37 kilómetros la que tiene el metropolitano actualmente. Aún esa información está en desarrollo, compañeros. Lo que tenemos entendido es que se estaba dirigiendo hacia Miraflores y tal como lo mencionabas, Albina, este vehículo justo en ese momento habían subido pasajeros para poder trasladarse. Entonces la cantidad aumentó al momento de este impacto, lamentablemente. Claro, y ahí vemos las distintas unidades que empiezan a esquivarlo, ¿no? Y empiezan a tomar la ruta misma de la vía expresa para poder continuar trasladando a los pasajeros
para que no pierdan evidentemente la ruta, ¿no? Que es lo importante. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar en remover? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasará para que la Autoridad Nacional de Transporte Urbano y distintas autoridades remuevan esta unidad golpeada, accidentada, y finalmente se pueda retomar el tránsito fluido del metropolitano, ¿no? El servicio más importante, ¿no?, que tiene esta avenida. Ahora, yo me imagino, Nayeli, también que la peor parte la han llevado los que estaban de pie. Y decíamos, un servicio que empieza a las 5 de la mañana, tenía poco menos de una hora cuando se accidenta, imagino que habían muchas personas. Estos buses, ¿no?, tienen capacidad, decíamos, para 120 personas por cada unidad, de las cuales 73 tendrían que ir parados porque solamente hay 47 asientos. De allí la gran cantidad de heridos que todavía no terminan de ser trasladados o evacuados de esta unidad. Así es, una unidad, Albina, Alfonso, que parte desde la estación Naranjal. Vemos también la ruta, que es extensa. Imagínense cuántos pasajeros estaban al interior, bien lo decías, también habían pasajeros dentro. Miren, solamente vemos a uno de los buses del Metropolitano, la cantidad, ¿no?, que llegan. Justo también este bus parte de la estación Naranjal. Son varios los pasajeros, personas que están al interior. Entonces, imaginamos 120 que están al interior. Entonces, este impacto ha causado y ha dejado varios heridos. Ya la policía y los bomberos han trasladado a una gran cantidad. Sin embargo, todavía muchos están esperando ser atendidos. Ahí vemos ya personal de ATU. De repente podamos conversar con algún vocero o algún representante. Claro, pedir algunas declaraciones sería interesante, ¿no?, para poder conocer algunos detalles. Vamos a intentar conversar con alguno de ellos. Sabemos que están coordinando con el comandante. Buenos días. Disculpe, ¿algún vocero de la Autoridad de Transporte? Todos los voceros están viendo justamente el accidente. Apenas termine se da la información a la persona que es la indicada. Si no va a haber... ¿Sí? ¿Qué se sabe del accidente? Bueno, están coordinando, están haciendo los trabajos correspondientes. Vamos a dejarlos trabajar. Nos han dicho que más adelante se van a pronunciar. Esperemos que sea así, que muchos están atendiendo la emergencia. Es que es lo que suele pasar, ¿no? Y es lamentable porque es un accidente grave y hay personas que nos están viendo. Entonces las instituciones tienen que informar. Claro. Entonces ya tendrían que tener a un vocero no preparado hoy, sino con anticipación para este tipo de sucesos. O sea, es una situación que va en paralelo. Mal también por ese lado, ATU, por cierto. Es un hecho que genera especulación lo que podría haber pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado finalmente a esta unidad a tener este impacto tan fuerte, ¿no? Porque estamos viendo un impacto evidentemente escandaloso, ¿no?, aparatoso, porque ha terminado por explotar con todas las lunas que estaban dentro del primer vagón, ¿no? Las del segundo vagón lo vemos todavía un poco más conciso, un poco más estable, pero el primero ha quedado por completo destrozado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Venía realmente a velocidad. Recordemos, el Metropolitano inicia operaciones a las 5 de la mañana, ¿no? Y este impacto se ha dado alrededor de las 6:50 de la mañana. O sea que ya venía operando por algunas horas esta unidad. ¿Qué es lo que debe haber pasado? Bueno, vamos a conocerlo con las imágenes de las cámaras de seguridad que estoy seguro que van a estar disponibles en las próximas horas, ¿no? Pero lo que aparentemente habría ocurrido es una negligencia por parte del conductor. Bueno, parece que ya han sido trasladados. Va a llegar ya en investigación. Hemos hablado con un personal de la Autoridad de Transporte Urbano. Lo que nos dice es que están investigando el caso, que aún más adelante se van a pronunciar. Más que nada son supervisores y parte de operaciones de la ATU para que puedan informarnos, ¿no?, exactamente lo que está sucediendo y cómo va la cantidad de heridos, si esta se está incrementando. Estamos viendo que hay movimientos, si bien en la zona ha llegado más personal de tránsito, compañeros, para
que este fluya, y también estamos viendo bastante cantidad de buses del Metropolitano que se están desviando justamente por la vía expresa, digamos que la paralela, ¿no? Para que puedan transcurrir de manera normal. Es una hora punta, entonces ellos tienen que continuar con su ruta. Bueno, estamos también con las redes del Metropolitano. Tampoco hay información, ¿no? La última básicamente diciendo que se había registrado un accidente, pero más nada. Nada, ¿no? Hasta el momento solamente existe un pronunciamiento breve de la ATU, ¿no?, en redes sociales, que lo que informa es que hace algunos minutos se habría producido este accidente vehicular que involucra un bus del Metropolitano a la altura de la Estación México. Sin embargo, no hay más información de las otras autoridades competentes, ¿no? No, y de la ATU, ¿no? Porque, vamos, acá la información es para los, de repente, familiares, para los mismos heridos, para los que utilizan este servicio. O sea, ¿para qué tienen un área de comunicaciones si en situaciones así no van a estar? Y no es justificación, como decían los que se encuentran en el lugar, que están trabajando y que están investigando. No, acá la información es en paralelo. Pero bueno, vamos a ver si es que desde la oficina, desde donde nos están viendo, en ATU, ¿no?, dejan un poco la comodidad y empiezan por lo menos a escribir alguna información, porque esto es un accidente gravísimo, ¿no? Conocemos un poco de comunicaciones, sabemos que existe siempre un manejo de crisis, un programa de gestión de crisis, y me imagino que dentro de la Autoridad de Transporte Urbano debe existir un tipo de previsión frente a este tipo de accidentes súbitos, ¿no?, que ocurren pronto de la nada y que realmente lo que hacen es perjudicar a la ciudadanía, sobre todo a la cantidad de usuarios, a los cientos o miles de usuarios que a todas horas están transitando a través de las unidades del Metropolitano. Vamos a continuar informando más adelante las diversas actualizaciones que tengamos con Nayeli Garayar. Vamos a regresar en breve, Nayeli, sí. Ahora es momento de contarles que luego de tantas críticas y cuestionamientos, el presidente Gerí esperó estar contra las cuerdas, pero por sus propias decisiones, para no cambiar al jefe del INPE. La que lo reemplaza tampoco, digamos, que tiene las credenciales. Al menos hay quienes le cuestionan su falta de experiencia. Tiene un puesto clave en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tendrá experiencia para manejar, dirigir penales. Es Shadia Valdés y es del partido de José Luna, de Podemos. No va a ser un cambio de nombre, como algunos quisieron dar a entender. Sus grandes cambios en el INPE generan más dudas que certezas. El presidente José Gerí designó como nueva jefa del Instituto Nacional Penitenciario a Shadia Valdés Tejada, una abogada que parece que tuviera poderes mágicos para desdoblarse o tener tiempo suficiente para ejercer dos cargos importantes en el Estado. El pasado viernes se nombró esta funcionaria que es desde noviembre del 2025 viceministra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Será acaso que el presidente conoce la fórmula para que trabaje en dos lugares a jornada completa? ¿O se seguirá designando a personas poco involucradas para acabar con las extorsiones que nacen desde las celdas? Acá hasta julio o agosto, la fecha que corresponda, hay mucho tiempo. No me concentra pensar en eso en este momento. Pero eso no sería todo. La nueva jefa del INPE fue aportante de campaña del partido Podemos y de Solidaridad Nacional. Y su pasado político no es tan lejano. Hace 3 meses era militante de la agrupación de José Luna Gálvez, a quien le aportó 93,000 soles entre 2020 y 2021. Incluso en el 2014 fue militante y secretaria de la mujer en el partido Solidaridad Nacional, aportando un poco más de 2.300 soles. Una abismal diferencia. Ahora, la nueva jefa del INPE tendrá que multiplicarse para estar a la altura de sus dos cargos. ¿Podrá con ello o la delincuencia seguirá enquistada en las cárceles? Bien, el presidente de la República ha estado activo este fin de semana, y no para responder por el caso de Xi Guoyang, sino para realizar requisas en el penal Ancón 1. En el sistema está.
Vamos a escuchar el ambiental. Estamos ubicando. Pensábamos que el hermano tenga conocimiento de... ¿Cómo pueden pensar? Si acá solamente es pabellón, celda, listo. Claro, en el sistema está. No, o sea, una cosa es lo que está en el papel. No, en el cuaderno figura todo lo que está en el pabellón. Claro. Pero en el cuarto hemos estado por un cuarto, pero no lo hemos encontrado. Pero el pabellón supuestamente es el hermano, pero él menciona que no es. ¿No? Entonces, ¿cuál es que no es que quisiéramos brindarle la información, no la tenemos en la mano. ¿Cuál es la última celda que está? No figura acá. ¿Por qué? Porque acá figura a partir del 26 de enero. ¿Cuándo fue trasladado el interno? El 4 de enero. Bueno, esa es la parte que también ha llamado la atención, ¿no? Que se ponga a patear puertas. Nadie le avisó. Que la puerta se abría por el otro lado. No, que debían cortar un ratito pues el video para que el presidente se enterase que la puerta se abría de lado pues. Pero me parece interesante el ambiental que hemos escuchado, ¿no? ¿De cuándo acá tú piensas? Casi dice, ¿no? Estamos en un operativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensan si esto es un tema muy simple, muy fácil? Bueno, son este tipo de operaciones las que él viene realizando y por las que él cree que se ha desatado todo el tema del Chifa Gate, ¿no? Él considera que todo el escándalo con el empresario chino Johnny Yang se remite a este tipo de requisas. No, él decía que era una represalia, ¿no? Que serían, claro, ¿no? Que serían tan determinantes para la inseguridad ciudadana que generarían represalias en su contra y terminarían en escándalos políticos empresariales. Realmente interesante, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta es una de las aristas, ¿no? La otra es, José Gerí ha sido congresista, ¿no? Entonces, ahora como que trata de sorprender diciendo que ahora sí se fiscalizan o se van a hacer estas inspecciones en los penales. Un congresista como fiscalización puede ir y hacer este tipo de inspecciones. No es la primera vez ciertamente que se sabe de todas las irregularidades en los penales. Por eso se le pedía que Iván Paredes sea cambiado, señor presidente. No, demoró demasiado. Lo último que se supo de Iván Paredes es que habían bastantes jóvenes que no tenían experiencia ni requisitos para empleos, pero sí, y todos los contrataban en el INPE. Es realmente increíble lo que estamos viendo, ¿no? Porque desde la presidencia de la República se empiezan a tomar acciones que pareciera que responden a construir una percepción del gobierno, ¿no? A construir una imagen de un gobierno que está activo, pero que realmente no puede responder a cuestionamientos gravísimos. Y eso es lo que creo que la prensa critica principalmente, ¿no? El hecho de que no se pueda responder a los cuestionamientos. Si es algo que, según el presidente, no tiene nada de ilícito, no tiene nada de comprometedor, como él afirma, entonces, ¿por qué no se puede responder de una forma clara y concisa a todos los cuestionamientos que hace la prensa? Y hechos como los que vamos a conocer más adelante generan aún más cuestionamientos, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy, porque el día de hoy la Comisión de Fiscalización evalúa, ¿no?, citar al ministro del Interior para que responda por estas reuniones. El presidente Gerí ha ubicado a Vicente Tiburcio como testigo de este encuentro, uno de los varios, con el empresario chino Chiwa Yang, ¿no?, o tío Johnny para los amigos como Gerí. La sesión será a las 2 de la tarde, es semipresencial. No hay congresistas que todavía no han pasado 5 años de la pandemia y siguen con la virtualidad. Ya pues, señores, ¿no? Quieren ganar más desde sus casas y peor ahora, ya no quieren ir al Congreso porque están en campaña, ¿no? Y todos les estamos pagando ese tipo de engreimientos o majaderías. Empezamos a conocer distintos detalles, ¿no?, dentro de la trayectoria empresarial de Chiwa Yang, el tío Johnny Yang para los amigos cercanos, como aparentemente lo sería el presidente de la República. Chiwa Yang fue investigado por minería ilegal, así como lo escucha. Antecedentes tiene el señor por presuntos vínculos con minería ilegal tras una intervención policial que se realizó de 2 volquetes que transportaban material mineral sin reinfo ni guías que acreditaran su legalidad en Hualgayoc, Cajamarca.
una de las zonas más golpeadas por esta actividad ilícita. Pese a que la Fiscalía confirmó después el daño ambiental, Johnny Yang, evitó una condena penal. El empresario logró archivar la investigación que se seguía en su contra, pagando un total de 2.750 soles de reparación civil. Así es, cerrando así el proceso sin que se estableciera ninguna responsabilidad penal ni antecedentes en su contra. Lo interesante dentro de todo esto es que no es este el único cuestionamiento que tiene el señor Xiwa Yang, sino que es una serie de irregularidades dentro de su trayectoria empresarial, que son las que se venían investigando en la Comisión de Investigación del Congreso de la República, dentro de todo este caso del Club de la Construcción chino, el Club del Dragón, ¿no? Y hay una serie de nuevos acontecimientos que se han conocido con respecto a la hidroeléctrica que tendría el señor Xiwa Yang en Apurímac, que lo vamos a conocer más adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el caso de las reuniones del presidente José Gerí, ¿no? Porque hoy por hoy se va conociendo que estas empresas de Xiwa Yang, ¿no? O las que él de alguna manera tiene conexión, son proveedores del Estado, ¿no? Si bien es cierto, todavía no se ha detectado un hilo de pago o remuneración, ¿no?, al presidente Gerí, todavía, decimos, no hay una clara línea delgada de conflicto de interés, porque ningún presidente encapuchado con lentes se reúne con un proveedor del Estado fuera del Palacio de Gobierno, y tampoco en Palacio de Gobierno, menos fuera del Palacio de Gobierno, ¿no? Esto recuerda muchísimo, ¿no?, al caso de, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Por qué vacaron a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Y por qué ahora tanto defienden a José Gerí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el criterio que se evalúa desde el Congreso de la República? Bueno, lo cierto es que este no sería el único caso. También, por cierto, la oficina de José Gerí, y esto es otra discusión que se tiene, mantiene todavía activa a toda su planilla y también las operaciones. Claro, lo que ratifica que José Gerí sigue siendo congresista. Entonces, ante la controversia de constitucionalistas que dicen si debería ser vacado o censurado, pues Gerí sigue siendo congresista y dicen debería ser censurado. Vamos a ver el informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la oficina del congresista Gerí, ¿no? Sí. Rosalina. Siete trabajadores, 2 asesores, 2 técnicos, un asistente, un auxiliar, un coordinador, un despacho completo, funcionando, pagado, ya, listo, gracias, activo. Aunque su titular ya gobierna desde otro edificio. ¿Qué produjo el despacho de Gerí en estos casi 4 meses? Estos son los registros oficiales. Después del 10 de octubre, solo aparece un proyecto de ley de fecha 14 de octubre. El primer día hábil después de la juramentación. Los trabajadores siguieron asistiendo. Los sueldos siguieron pagándose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La congresista de la oficina del congresista Gerí. Una consulta. Si el congresista está haciendo labores de presidencia, ¿de qué se encarga el despacho? ¿De parte de quién? Somos de Willax. ¿Y quién les ha dejado pasar? No nos han informado. No, solamente estoy preguntando, de una curiosidad. ¿Sí? Sí. Por favor, igual voy a comunicarnos a ellos. Sí, un momento. Ok, ¿pero todos siguen haciendo funciones normales? Un momento, por favor. Claro. Sí, ok. Gracias. Ninguna respuesta. Ninguna explicación. Solo evasivas. Un presidente gobernando desde Palacio y a la vez un despacho congresal
completo, sin producción. 144.000 soles ya gastados, 192.000 en enero. Y no es solo un gasto económico, es un mensaje para los millones de peruanos que trabajan día a día para sobrevivir. Muy bien, entramos entonces como país en una disyuntiva innecesaria e involuntaria, ¿no? Porque nadie quisiera participar en este tema. Y es, ¿qué debe ocurrir con el presidente de la República? ¿No? La prensa, obviamente, es fiscalizante, es de cierta forma incómoda porque es inquisitiva con el poder de turno, pero finalmente la población, estoy seguro, que empieza a tomar posturas frente a lo que se debe hacer con el presidente de la República. ¿Se debe continuar investigando y finalmente fiscalizar desde el Congreso de la República o se deben seguir los procesos después del 28 de julio, después de la elección y de que ya hay un gobierno electo en estos comicios generales? Es un poco la disyuntiva hoy en día. Pero lo que ha generado cuestionamientos adicionales a el escándalo que vive en estos momentos el presidente de la República es lo que ha ocurrido con un informe final que se presentó desde la comisión de investigación que presidía el congresista Héctor Valer. Nos referimos a la investigación que se realizó en torno al Club de la Construcción Chino, al Club del Dragón. Bueno, este fue un informe que durante la gestión de José Gerí como presidente del Congreso quedó fuera de debate de pleno. A pesar de que estaba listo, a pesar de que estaba terminado, quedó en un cuarto intermedio y nunca entró a debate, a pesar de que hubo una insistencia por parte de Héctor Valer, que presidía esta comisión, porque esto se vote de una vez y se entregue al Ministerio Público para que se encuentren las responsabilidades de todo este grupo de empresarios chinos. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que debe pasar finalmente con este informe? Vamos a conocerlo. Que no es cierto eso que se haya encarpetado, ni mucho menos. Eso es falso. Así respondió Fernando Rospigliosi al ser consultado sobre el informe de la comisión que investigó a las empresas chinas y al empresario Xi Huaiyan. El titular del Parlamento negó que haya sido encarpetado. Y se tramitó de manera regular desde el 13 de marzo del año 2024. Siguió todos los trámites, fue incluido en el orden del día. Rospigliosi precisó que el documento fue debatido en el Pleno el 16 de mayo de 2024 en sesión reservada y que fue el presidente de la comisión investigadora, el congresista Héctor Valer, quien solicitó el cuarto intermedio o la pausa. Que hubo varias observaciones o críticas a las conclusiones del informe. Entonces el presidente de la comisión, el congresista Valer, dijo: quiero un cuarto intermedio. Es decir, se pone en pausa el informe de la comisión. El presidente de la comisión pidió un cuarto intermedio. Explicó que el presidente de la comisión tiene que presentar el informe corregido para levantar el cuarto intermedio, algo que Valer no ha hecho hasta el día de hoy. Ojalá que lo haga muy pronto, ojalá que presente su informe corregido y apenas haya junta de portavoces, estoy seguro que ese informe va a ser priorizado y se va a discutir apenas se inicien las sesiones del Pleno. Pero no confundamos, pues. Sin embargo, para el congresista Edward Málaga, este cuarto intermedio levanta sospechas e involucra a quienes tuvieron conocimiento, pero no hicieron nada. Es decir, esto involucra y embarra no solo a esa comisión, sino a todo el Congreso que sesionó ese día y permitió que esto vaya a cuarto intermedio sin mayor consecuencia. Que revele de una vez este informe que ha quedado encarpetado y se sepa de una vez por todas qué había con este señor chino, qué se sabía y qué no se sabía en ese momento. Porque si lo que se sabía era tan grave, pues esto ya se cae. Gerí aseguró que votó a favor del informe, pero omitió precisar que se trataba del informe preliminar que no incluía a su amigo Yan. Fue después, tras la sesión reservada, que se realizó la incorporación. Ya con el informe final en marzo de 2025, se esperaba que el Pleno del Congreso realice la votación, pero eso no ha llegado aún. Bueno, parece que el actual gobierno ha heredado también, ¿no?, los trabajadores de la era Dina Boluarte,
y también algunos contactos. Parece que los tenían en común como el empresario chino, porque hoy por hoy se sabe que también le dio trabajo, por ejemplo, a la hija de Nicanor Boluarte, el hermanísimo de Dina Boluarte. Es Claudia Boluarte Reategui, la hija de Nicanor y sobrina de la exmandataria vacada Dina Ercilia. Nada extraño si es que su nombre no estuviese envuelto en la trama de corrupción de Sigua Yan. Yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos. A Nicanor Boluarte ya lo habíamos visto en esta espiral de negocios chinos. Primero en una fotografía visitando las empresas de Sigua Yan a inicios de este año. Luego conocimos que había sido contratado por América Capón como consultor en el año 2023 por el amigo Johnny. Trabajó por el cobro de más de 12,000 soles. Pero además, ese mismo año, fue contratado por la empresa de cerámica Tengda Perú, ubicada en el mismo edificio donde está el Chifa. Sigua Yan no se perdía ni una sola reunión de los Boluarte. El empresario estuvo presente cuando llegó el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024. Más allá de amigos, son la relación profesional. Yo he trabajado en educación, en trabajo, en defensa, en vivienda, y va dejando amigos. Pero hay más. Un nuevo vínculo entre una de las empresas de Sigua Yan con la familia Boluarte. Una que llegó a ganar 3 millones de soles, llamada Construcciones Capón, donde ingresó a trabajar la hija de Nicanor, Claudia Boluarte. La joven habría laborado como asistente de gerencia desde abril a agosto, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta de la República y ministra de Inclusión Social. Los pagos iban desde los 500 y 2.500 soles. Personas hablan, indican, afirman de que usted es la persona que coloca... No, mire usted, no, exageran, son especulaciones, por favor. Las conexiones en la política peruana con el amigo Johnny siguen dando sorpresas. Muy bien, usted ya no se puede mover de Willax Televisión porque no solamente es un gran prime time el que estamos ofreciendo hoy en día, y no solamente es una espectacular mañana, sino también son las novelas las que llegan potenciadas. Así es, cuando el amor nace donde no debe, nada vuelve a ser igual. Víster y Beljul se verán atrapados en una pasión prohibida, rodeada de tentaciones y secretos. Una historia donde el amor y la traición se cruzan sin límites. Hoy, a la 1:15 de la tarde, no se lo puede perder. Amor prohibido. Vamos a hablar ahora de Lilia Paredes. Lilia Paredes, esposa del hoy preso Pedro Castillo. Ella sigue en México, ¿no? Está con sus hijos, recibe un sueldo, como una especie de sueldo, ¿no?, por parte del gobierno mexicano. En tanto, el Poder Judicial aquí en el Perú ha ordenado que se amplíe por 18 meses más el plazo de investigación preparatoria en su contra. Recordemos que ella está o se había fijado como fecha máxima de conclusión de esta investigación para el 19 de enero del 2027, para que el Ministerio Público disponga si corresponde iniciar alguna acción legal o no. También están comprendidos sus hermanos, su sobrina hija, Jennifer Paredes, que ahora hasta quiere volver, imagínense, ya postular con un cargo público. Walter y David Paredes, así como el exalcalde de Anguía, José Medina. Bien, y este fin de semana ha reaparecido en todos lados Andrés Hurtado Chibolín. Esto luego de que el ministro de Justicia, el señor Walter Martínez, realizara una requisa junto con distintas autoridades correspondientes penitenciarias a el pabellón 3 del Lurigancho, donde estaba recluido Andrés Hurtado, y encontraran una serie de situaciones por las que han estado conversando con el exconductor de televisión. Vamos a ver. Con la cabeza gacha y aún resignado a su suerte, así encontramos a Andrés Hurtado Chibolín durante una nueva requisa realizada en el pabellón 3 del penal de Lurigancho, lugar donde el conductor cumple su prisión preventiva por su presunta participación en una red de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.
El operativo fue liderado por el ministro de Justicia, Walter Martínez. El jueves 15 de enero hicimos una requisa en este mismo pabellón y ahora hemos venido para hacer una supervisión de las condiciones en las que se encuentra después de esa requisa. Durante la inspección, todos los reos fueron llevados al patio principal y entre ellos se encontraba el popular cómico Chibolín, cuya celda, pintada toda de blanco, también fue objeto de requisa. Estamos implementando poco a poco algunas medidas que se orientan pues a esta disciplina, a tener esta disciplina entre los penales. Una exhaustiva revisión que se dio en todas las celdas y ambientes del pabellón. Fue así que los agentes encontraron fierros, objetos punzocortantes, libretas y otros objetos. Hay que recordar que el pabellón 3 actualmente tiene más de 700, lo que evidencia un preocupante hacinamiento. El ministro anunció que próximamente se implementarán medidas en todos los penales a nivel nacional, con el objetivo de reforzar el principio de autoridad. Bueno, Shirley Monzón es viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. Ahora enfrenta graves cuestionamientos, van a ver en el siguiente informe, porque ha omitido información en sus declaraciones juradas. ¿De qué se trata? Vean. Estamos monitorizando la atención que se está brindando a los pacientes. Ella es Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. La misma funcionaria que durante meses ha pasado por alto información importante en su hoja de vida. Mantuvo una relación con Jorge Guzmán Niño, exfuncionario del Ministerio de Salud, que actualmente enfrenta procesos abiertos por ocultar información, delitos de colusión agravada y negociación incompatible, pero parece no importarle. Esta mañana, permítanme brindar el saludo de nuestro ministro de Salud, el doctor Luis Quiroz Avilés, quien por encargo de nuestro señor presidente ha enviado esta campaña médica. Monzón no es nueva en el sector, tiene más de 20 años en la función pública y conoce muy bien las reglas de todo trabajador del Estado. Desde el 3 de noviembre del 2025, días después del ingreso de José Gerí como presidente de la República, dejó de declarar a Guzmán como conviviente, debido a que la relación había terminado. Sin embargo, siguió declarando al ex cuñado y al ex suegro, como si el vínculo familiar no se hubiera roto. Para todos los ciudadanos que se encuentren en una situación de urgencia o emergencia. Su situación ahora requiere de un llamado de emergencia, porque eso no sería lo más grave. Se conoció que Guzmán logró que el Estado cubriera su defensa legal en 2 procesos. Esto evidenciaría las incongruencias en las declaraciones juradas de la viceministra. Bien, en Yungay ha ocurrido un hecho realmente indignante. Una mujer ha dado a luz en el pasillo del hospital porque no pudo llegar hasta la camilla donde debía de ejecutar toda la atención médica correspondiente para el parto. La mujer llegó a emergencias con contracciones al centro de salud esperando una atención propia, digna. Sin embargo, la dejaron en espera sin determinar su grado de dilatación. Lo peor fue la reacción de una de las enfermeras que al darse cuenta que familiares estaban registrando todo con el celular, grabando, reaccionó mal, increíblemente, ¿no? Afortunadamente, bueno, la madre e hija se encuentran en buen estado de salud y la dirección regional del sector intervino de manera inmediata y dispuso la separación temporal de este personal médico, que sería el que habría reaccionado de mala manera, y finalmente se van a realizar las investigaciones pertinentes. Por su parte, la red de salud de Huaylas Norte ha solicitado al GORE el cambio del director del establecimiento hospitalario tras lo ocurrido con esta nueva madre. Son las 8:11, hubo partido el día de ayer y también violencia. No se ha registrado el ataque de un grupo de pseudo barristas. Esos no son barristas, no, que terminan atacando a serenos. Esta situación
ha ocurrido en La Molina. Ha podido ser peor porque miren ustedes la cantidad de carros que se habían aglomerado justamente a esa hora por el tráfico. Esto ha ocurrido, el sábado en el contexto de la llamada Noche Crema que se organizó en el Monumental. Los serenos no acudieron para auxiliar a un motociclista que había sido agredido por llevar una camiseta de Alianza Lima. Bueno, y la situación bastante tensa, ¿no? Porque se había conocido también de esta denuncia contra 3 futbolistas de Alianza Lima. Las investigaciones continúan. Hay declaraciones del abogado, por lo menos de Sergio Peña, que lo ubica en el lugar, pero no en el momento de la presunta agresión sexual. Lo que se ha confirmado también es que hubo alcohol en este hotel donde supuestamente estaban concentrados. Confirmó la indisciplina, mujeres y alcohol en medio de una concentración. Juan Peña, abogado del futbolista Sergio Peña, brindó detalles de lo ocurrido en el Hotel Hyatt Century de Montevideo, lugar donde según una joven argentina fue víctima de violación por parte de él y otros 2 jugadores de Alianza Lima, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Peña negó la versión que indica que la víctima habría conocido a los seleccionados el mismo día de los hechos. Según explicó el abogado, la joven argentina y una amiga se encontraban hospedadas en el hotel desde hace días y fueron ellas las que habrían invitado a los deportistas a ingresar a su habitación y beber alcohol. El encuentro habría sido pactado, pues según Peña, las muchachas no habrían corrido ni siquiera con el pago de hospedaje. Juan Peña aclaró que su representado sí estuvo presente en la habitación y conoció a la denunciante ese mismo día. Sin embargo, negó que el volante de la selección nacional haya presenciado algún acto impropio o delictivo. Finalmente señaló que Sergio Peña está dispuesto a colaborar con la justicia para demostrar su inocencia y está confiado en que su ADN no será encontrado en las pericias practicadas a las prendas de la víctima. Muy bien, arrancamos con el bloque Elige Bien aquí en Al Día con Willax. Faltan 76 días para la primera vuelta. Ya es hora de que uno empiece a revisar los candidatos para las 5 columnas de la cédula electoral. Empiece a ver quiénes son las opciones para el Senado Nacional, para el Senado Regional, para la Cámara de Diputados, para Parlamento Andino y finalmente, lo más importante, para presidencia, ¿no? Y, bueno, en general, la plancha presidencial, ¿no? Porque ya uno no sabe finalmente quién va a ejercer el cargo más importante de la República dentro de los 5 años, ¿no? Lo que ha ocurrido este fin de semana es realmente indignante. Y creo que esa es la palabra que mejor lo define, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha abierto una puerta giratoria, ha creado un precedente nocivo para la estabilidad democrática y electoral del país. Lo que ha ocurrido con esta declaración de permanencia de Mario Vizcarra dentro de la contienda electoral es realmente preocupante. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundada la apelación presentada por el Partido Perú Primero contra la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, habilitando finalmente la postulación de Mario Vizcarra como candidato al Senado en las elecciones generales de 2026. La decisión es completamente cuestionable, ¿no? Cuestionable desde el punto de vista de qué es lo que sustenta finalmente esta votación por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esto se ha determinado y creemos todos que podría repercutir en futuros casos similares. Las personas sentenciadas que hayan cumplido con una condena podrían postular entonces. Podrían postular a cargos públicos siempre y cuando hayan transcurrido al menos 10 años del cumplimiento íntegro de la pena y el pago total de la reparación civil impuesta. Realmente increíble, porque lo que se prioriza aquí, y es lo que se ha argumentado desde el Jurado Nacional de Elecciones, es la resocialización, ¿no?, del reo. Pero vamos a entrar en materia aquí. La ley 30717 es bastante clara y lo que especifica
es que una persona que ha sido sentenciada no puede volver a ejercer ningún cargo público. Y esto tiene que ver porque precisamente una persona que ha cometido un delito en agravio del Estado, resulta lógico que no pueda presidir el Estado peruano. Finalmente, lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones es, bueno, preocupante, ¿no? Deja mucho que desear porque debería ser esta la entidad que fiscalice, ¿no? Que ponga el pare a este tipo de situaciones y sobre todo en un caso tan claro como el de Mario Vizcarra. Sin embargo, pareciera que cuando se trata de los Vizcarra, todos miran hacia otro lado. Realmente lamentable. Realmente lamentable. Bueno, vamos con más información. Porque en el partido Perú Moderno, este partido que inicialmente usted lo recordará porque estaba Carlos Añaños, ¿no?, dentro de los posibles postulantes, dentro de los posibles precandidatos, era un partido que aparentemente llegaba con esta estirpe, ¿no?, de traer nuevos candidatos, etcétera. Bueno, tiene ya dos personas que quedan por completo fuera de la contienda electoral. Se trata de Zuli Pinchi y Carlos Jaico. Carlos Jaico era el candidato presidencial y Zuli Pinchi era una de las abogadas que iba a la lista del Senado. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado la improcedencia de la lista y esto se da luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazara la solicitud de inscripción de la lista por haberse presentado de manera incompleta. Perú Moderno, el partido, apeló a este fallo en primera instancia, sin embargo, el Pleno, que sería la última instancia ya del Jurado Nacional de Elecciones, declaró infundado el recurso y de esta manera el señor Carlos Jaico y Zuli Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral al Senado, porque el señor Carlos Jaico continúa dentro de la carrera para ser presidente de la República, ¿no? Es uno de los que integra la plancha presidencial de este partido nuevo. Así que vamos a ver qué es lo que continúa ocurriendo dentro de la contienda electoral. Muy bien. Y continuamos con lo que han sido las encuestas, ¿no?, que se han publicado en estos días. Datum, en particular, ha publicado el día de hoy una encuesta en la que vemos la aprobación del presidente de la República. Después vamos a hablar sobre los candidatos presidenciales, pero principalmente quiero puntualizar aquí estas cifras que se han publicado esta mañana. Esto es bastante reciente, esto ha salido el día de hoy en el diario El Comercio. Y lo que nos muestra es que el presidente de la República, si podemos ir al anterior, perdón, el presidente de la República cae a un 41% de aprobación y su desaprobación sube 49%. Es la primera vez dentro de toda su gestión que José Gerí tiene más desaprobación que aprobación. Y lo que estamos viendo, si podemos ver la gráfica anterior, esta es, bueno, lo que nos muestra la aprobación y desaprobación del presidente de la República. Y esto de acá sería lo que se le ha preguntado a los entrevistados, ¿no?, con respecto a qué es lo que opinan frente a los acontecimientos conocidos del empresario chino y el presidente de la República. ¿Cómo consideran esto? ¿Grave? ¿Muy grave? ¿No es grave? Bueno, un 53% considera que es muy grave, un 28% considera que es algo grave y un 14% considera que no es grave. Si sumamos el muy grave y algo grave y lo compilamos como en un grave, estaremos hablando de que el 81% de la población considera que lo que ha ocurrido definitivamente es un hecho grave, ¿no? Y 14% considera que no hay por qué alarmarse. Son las cifras que hemos conocido, pero también hemos conocido cifras de candidatos presidenciales. No sé si es que las tenemos. Si no, vamos ya de inmediato, ¿no?, con la cumpleañera, que está ya en el estudio con el doctor José Naupari, que vamos junto con él a analizar distintos temas de la coyuntura nacional. Pero ya está lista Albina Ruiz, que está hoy día de cumpleaños. Le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Gracias, gracias, Alfonso. Gracias, sí, es un regalo, en verdad, trabajar. Así que partiendo de eso. Y trabajar a gusto, eso es también muy importante. Gracias, Alfonso. Vamos a hablar de lo que se ha venido señalando en los últimos días.
No puede ser censurado el presidente de la República porque ya hay un proceso electoral en curso y este se podría haber alterado. Es uno de los argumentos para quienes se oponen, o mejor dicho, para quienes insisten en que el presidente Gerí debe continuar hasta julio de este año. ¿Esto es viable? ¿Es cierto esto? Queremos saberlo. Estamos con José Naupari, él es especialista en Derecho Electoral, abogado también. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz cumpleaños en primer lugar y gracias a ti por darnos el regalo de estar el día de tu cumpleaños presente en este canal. Bueno, respecto a la consulta, en primer lugar habría que recordar que el hecho de que tengamos un proceso electoral convocado no limita al Parlamento de la República para eventualmente apartar de su cargo a un presidente. ¿Por qué? Sea encargado, sea eventualmente una persona titular. Recordemos que a Martín Vizcarra Cornejo se le vaca con un proceso ya convocado, ¿no? Entonces, porque al final del día, la limitación constitucional, la única que eventualmente tendríamos es que tú no puedes disolver el Congreso en el último año. Pero respecto al presidente de la República no te dice nada. Ahora, la pregunta es, ¿este hecho generaría alguna alteración al proceso electoral? No. ¿Por qué? Porque, digamos, en primer lugar, tienes el principio de alternancia de poder, que es la Constitución la que te dice cada cuánto periodo tiene que haber elecciones y cada cuánto periodo tienes que renovar autoridades. Es la ley, no un mero decreto supremo, el que te establece qué días son las elecciones, el que te determina el cronograma electoral. Por una mera vacancia presidencial o censura, si es que dependiendo por qué figura se decanta el Congreso, no va a alterar el calendario electoral. A ver, vamos a ver por partes, ¿no? Se habla de calendario electoral. Este no se va a ver afectado, según lo que usted nos dice, porque finalmente las elecciones ya fueron convocadas y hay una fecha y eso no cambia. Exacto, no cambia y encima la fecha, digamos, viene también preestablecida en la ley orgánica, o sea, es algo que tiene que cumplir. El mero retiro del presidente no va a alterar la ley. Correcto. Presupuesto. Este ya fue asignado. Claro, el presupuesto de la actualidad está, hay algunas transferencias que están condicionadas a algunos factores, pero que eso depende mucho de en qué momento lo pidan los organismos electorales y eso también corre por cuerdas separadas. Por cuerdas separadas. No es que este presupuesto o esta partida la tiene que firmar o autorizar necesariamente el presidente. Es un tema más de disposición del MEF, pero incluso en el supuesto de ello, el hecho de que salga el señor Gerí no quiere decir que vamos a estar en la anomia de acá hasta julio. Al final del día, alguien tendría que entrar en su reemplazo, de ser el caso. La organización del proceso electoral. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República como para que esta elección se vea alterada? Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas y Policiales coadyuvan, ¿no? Coordinan, ¿no? Bajo la dirección o liderazgo de la OMP en temas de seguridad, sobre todo el tema de desplazamiento, respecto de material electoral, ciertamente la intervención propiamente hablando del presidente tampoco es sustancialmente relevante respecto al proceso. Quizás sí, lo que podría decirse es que la persona que entre en su reemplazo podría terminar politizando aún más algunas designaciones y termines colocando a gente abiertamente relacionada con partidos políticos que están interviniendo en el proceso electoral. Pero todos son de partidos políticos, o sea, José Gerí es de Somos Perú, que está en contienda, ¿no?, en estos momentos. Claro, por eso cuando el doctor Gerí alude a que en su intervención de la semana pasada que quieren que se afecte el deber de neutralidad, bueno, en realidad el deber de neutralidad se va a afectar independientemente de quién esté ahí, porque el deber de neutralidad rige para cualquier funcionario o servidor público. Y como bien les mencionaba mi estimada Albina, él y algunas personas de su entorno también, digamos, vienen de canteras políticas, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, que yo recuerdo, ha pedido licencia, tampoco que ha renunciado al partido PPC, que forma parte de una alianza electoral que está participando en la contienda electoral, ¿no? Tendríamos algunos altos funcionarios que o son hijos o tienen algún tipo de parentesco, si no militancia en algún partido político, que también está interviniendo en la contienda electoral, con lo cual, en realidad, el deber de neutralidad trasciende los nombres. Es decir, legalmente el cambio de presidente no afectaría la elección del 12 de abril. Exacto, mejor dicho, imposible. Normativamente, un reemplazo del presidente no la alteraría, ¿no? Cuestión distinta sería si es que, por ejemplo, todavía no nos encontrásemos en un periodo electoral propiamente dicho o en un proceso electoral convocado y surgiese el supuesto que llevase al señor Gerí. ¿No? ¿Por qué? Porque recordemos que el 115 de la Constitución te refiere que si cae la fórmula presidencial originariamente elegida, entre el presidente del Congreso que tiene que convocar elecciones.
y no te dicen qué plazo ni qué tipo de elecciones. Pero estas ya fueron convocadas, así que no hay ningún tipo de discusión o de duda, incertidumbre, y por eso es que el proceso seguiría su curso sin ningún inconveniente. ¿Qué otro hecho podría alterar el cronograma electoral, además del que nos acaba de mencionar? Bueno, lo que ocurre es que eso ya es un tema que pasaría más fundamentalmente por algún tipo de intervención o alteración en la composición de los organismos del sistema electoral. O sea, recordemos que, por ejemplo, en su momento, como ya los amigos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, abrieron la puerta a que se puedan tramitar juicios políticos contra el presidente del jurado y, por extensión, contra aquel miembro del jurado que venga al Ministerio Público. Imagínate que en el marco de un proceso electoral pretendan tramitar juicios políticos contra alguno de estos dos. O que la JNJ, bajo el argumento de que ambos son jueces y fiscales supremos, le inicie un procedimiento sancionador por falta grave cuando estaba en el cargo de juez supremo. Bueno, sigue siendo, pero mejor claro. Y salen dos del cargo. O, por ejemplo, recordemos que el jefe nacional de la OMPE y la jefa nacional de RENEC pueden ser removidos por falta grave por la JNJ. Claro. Imagínate que en el marco de un proceso convocado les quieras tramitar un procedimiento por falta grave y sacarlos en medio de un proceso. Claro, pero porque son los directamente involucrados. Exacto. Es decir, si se produciría alguna alteración, si estuviésemos hablando de la afectación al desarrollo de sus funciones del jefe de la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, correcto, de esas tres instituciones, básicamente. Claro, porque ya del plano político sí podríamos decir, bueno, ya, si eventualmente cae el señor Gerí, imaginemos el supuesto que el Congreso quiera colocar a un candidato que forma parte ahorita de una plancha presidencial. No, le aseguro que ninguno quiere. Claro, no, pero ninguno quiere, pues todos se quieren ir a la reelección. Eso es en el sueño, en la utopía. Ahí, por ejemplo, sí podría haber algún tipo de alteración en el tablero de ajedrez electoral. Bueno, entonces, el presidente de la República nuevamente nos está diciendo algo inexacto, ¿correcto? Porque no es que a él se le cuestione porque hay un intento de afectar las elecciones del 12 de abril, o lo que nos dice el presidente del Congreso, que no se puede cambiar de presidente porque estamos en pleno proceso electoral. Claro, lo que ocurre es que ahí viene por otra narrativa, mi querida Albina, y es que ellos entiendo que lo que quieren decir es, bueno, si tú colocas a una persona de una ideología distinta a la que hoy por hoy, digamos, está en el Ejecutivo y en el Congreso, esta otra opción, digamos, ideológica, podría dar órdenes como, por ejemplo, lo que ocurrió en los últimos meses de inamovilidad. Y como este sector cree que tienen la gracia de la gran mayoría del personal activo de las Fuerzas Armadas y policiales, una inamovilidad serían varios votos menos para ellos. Máxima si contamos ahora que tampoco hay voto digital, que está pensado en los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, si entrase alguien en lugar de Gerí, esta inamovilidad, ¿cómo se aplicaría? Eventualmente, si tú dispones que nadie salga de los cuarteles, evidentemente nadie podría votar. Si es que hay una decisión desde ese nuevo presidente. Eventualmente podrías terminar politizando desde la otra corriente ideológica los nombramientos. Y esa otra corriente ideológica sí quebrar impunemente el deber de neutralidad. Porque acá también tenemos que volver a recordar, como hemos conversado en alguna oportunidad, gracias nuevamente por ese honor, ¿no? Es que el jurado solo puede ejercer su potestad sancionadora respecto de aquellos funcionarios que son candidatos. Por lo tanto, si yo coloco todo en mi planilla en el Ejecutivo que no son candidatos, ellos podrían terminar infringiendo el deber de neutralidad y el jurado solo podría concluir que se infringió y decirle a la propia entidad que sancione. ¿Y qué pasa si quien comete la infracción es el titular de la entidad? ¿Lo vas a sancionar? Complicado, ¿no? Entonces, y creo que la narrativa... Entonces, los votos de las Fuerzas Armadas, ¿puede ser? Hay una... Y el uso... Asegurar el voto policial y de las Fuerzas Armadas. Y el uso político, a mi juicio, potencial que podría darse de un nuevo Ejecutivo. Ojo, como bien lo has mencionado, eso podría darse con este Ejecutivo también. Claro. Solamente que evidentemente lo que quizás ellos no quisieran es que ese uso político potencial, ¿verdad? Hay que serlo incondicional. Esté a favor de la corriente ideológica opuesta a la que hoy por hoy... Digamos. En el caso del hoy preso Martín Vizcarra. ¿No? Estábamos, recuérdele al público, en pleno proceso electoral. ¿Cuál era la diferencia del escenario de hoy? Bueno, ciertamente a él lo vacan, si mal no recuerdo, en noviembre. Fines de octubre, en noviembre más o menos. Y las elecciones eran en abril, ¿no? Ahora ya estamos casi con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Eso sí, ciertamente... estando más cerca de un proceso electoral, ¿generaría mayor alteración? Sí, pero eso no quiere decir que se van a mover los hitos, que eventualmente
se tenga que dispensar algunos deberes, por eso como el de neutralidad, por el solo hecho de ese cambio. Bueno, muy bien, muy claro. Gracias, José Naupabri, como siempre, especialista en Derecho Electoral. Son las 8:32. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del presidente Keri en adelante, pero la encuesta tampoco lo favorece, ¿no? Tremendo bajón ha tenido a raíz justamente de este escándalo, cerca de 10 puntos. Ahora creo que es la primera vez que tiene más cantidad de desaprobación que aprobación. Vamos a otros temas que no deberían distraernos, porque lo que ha sucedido con Machu Picchu es lamentable. Va a estar cerrado todo febrero al turismo, desde el 31 de enero hasta el próximo 1 de marzo. Bueno, esta medida ha sido programada para el mantenimiento y conservación de la ruta. De repente también están aprovechando que estos son meses de lluvias en esta parte también de nuestro país. El ministro de Cultura, Alfredo Luna, ha informado que la medida se suma también, en la medida se suma Choque Quirao. Pero hay otras alternativas, ¿no? Para que usted pueda ir al Cusco. Total, Cusco también es muy bonito y hay diferentes otros lugares para poder hacer un poco de turismo, desconectar de Lima, conectar con la naturaleza y con la magia del ombligo del mundo. Salud al día, estamos para hablar de un tema importante. De repente usted lo tiene y no lo sabe, porque todos tenemos a alguien que por ahí padece de temas estomacales. Y hablamos del Helicobacter pylori. ¿De qué se trata? Estamos con Kay Fleury, ella es nutricionista de By Nutrition. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz de estar acá con todos ustedes y compartir esta información tan importante, porque el Helicobacter pylori es mucho más común de lo que la gente piensa. Se estima que alrededor del 50% de la población lo tiene. Lo único que al principio no da síntomas, entonces vivimos normal, hasta que en un momento se aprovecha esta bacteria y nos empieza a atacar. Es una bacteria. Es una bacteria oportunista. Convive con nosotros y se empieza a multiplicar en el momento en el que el huésped, o sea, nosotros estamos un poco débil. Un momento de mala alimentación, mucho estrés o medio un resfriado, ¿no? Correcto. El sistema inmune baja un poco y juácate, ahí ataca. Yo pensé que el Helicobacter pylori venía por contaminación de algún alimento. Exacto. O venía en algún alimento. Sí. Es contaminación de agua o alimento o contacto con alguna persona que está enferma con el Helicobacter pylori. Pero entra en nuestro cuerpo y se queda viviendo un poco dormido, digamos, así en el estómago. Y en el momento que puede, nos empieza a atacar. En el momento que bajas la defensa. Exacto. Y se va comiendo poco a poco la mucosa gástrica, ¿no? Hasta que llega a la pared del estómago y ahí es donde los síntomas pues ya son terribles, ¿no? No solamente estamos hablando tal vez de un poco de reflujo o acidez, ¿no? Pero también hay embalonamiento, hinchazón, gases, pesadez, saciedad. Hay personas que hasta tienen las heces negras porque ya hay sangrado o tos con sangre, vómitos con sangre. Claro, la gastritis, pero ya empieza a afectar otras cosas. Hay que acordarnos que el ácido que tenemos en el estómago es como un ácido muriático, es el ácido clorhídrico, claro. O sea, así de ácido. ¿Qué tan peligroso es convivir con esta bacteria? Es sumamente peligroso. Aparte de los malestares gástricos que nos pueden dar, que al final, si yo me siento mal, no como bien y me puedo terminar desnutriendo, una gastritis que no se trata puede terminar hasta en un cáncer gástrico. ¿No? O sea, es así de grave. Y muchas veces pensamos que no, es solamente una cosa de reflujo y lo ignoramos. Pero no es así, puede ser y muchas veces es el Helicobacter pylori. ¿Cómo se detecta?
hay pruebas de aliento o pueden haber endoscopías, ¿no? Hay que ir al médico de todas maneras y no dejar pasar esto, porque el tratamiento va a ser antibióticos, pero aparte de eso de ahí, necesitamos consumir probióticos, Provida, porque el antibiótico va a arrasar con absolutamente todo, entonces va a empeorar la situación de la persona que lo está sufriendo, porque todas las bacterias maravillosas que tenemos en el colon también se van a morir. Entonces lo tenemos que reforzar, que acordarnos que el sistema inmune vive en el colon. Es decir, hay la opción, de todas maneras, hay que ir al médico, pero hay también una opción natural. Por supuesto que sí, natural, efectiva y necesaria en el tratamiento para el Helicobacter pylori. Y por supuesto les estoy hablando de Bacterium Plus. 7 diferentes cepas, 7 diferentes bacterias que van a ir directamente ahí al colon a mejorar la salud, a reforzar el sistema inmunológico, no muy importante para batallar contra el Helicobacter pylori, pero además van a ayudar a calmar la inflamación y los síntomas que genera esta bacteria. Entonces nada de hinchazón, de reflujo, de toda esa pesadez que viene, ya nada de eso. Pero además, y esto acá a mí me encanta, le va quitando espacio al Helicobacter pylori. Entonces contribuye al tratamiento. Yo le quito la comida, le quito el espacio, el Helicobacter pylori ya no tiene dónde vivir ni cómo vivir. ¿Y es este producto? Este producto. 7.000 millones, 7 cepas diferentes, 8.000 millones de bacterias en cada dosis. Entonces tenemos que llamar en este mismo momento al 017015635 o al WhatsApp 908-871-515 porque tenemos una super promoción. Llamando a estos números pedimos el tratamiento completo de Bacterium Plus y nosotros primero le vamos a regalar un frasco más completamente gratis. Pero además para las primeras 50 llamadas se van a llevar una guía de salud y unas gomitas de Keto Plus. Keto Plus es vinagre de manzana puro, natural, que nos van a ayudar a que todo el sistema digestivo funcione correctamente. Claro que sí, en paralelo a lo que puede hacer el medicamento, esto te ayuda a bajar la inflamación, me imagino. Por supuesto que sí, a bajar la inflamación, a contrarrestar los síntomas dañinos, ¿no? Los malos que nos da la gastritis, y el tratamiento con antibióticos nos va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Sobre todo, ¿no? Eso de ahí, ¿no? Claro. Entonces, estamos trabajando desde adentro, desde donde importa, reforzando el cuerpo para que pueda combatir esta infección y sentirnos bien, ¿no? Ya lo tienen entonces en pantalla, ahí están los números, comuníquese para que pueda tener esta súper oferta, súper promoción. Súper producto, claro. Salud, así directo en cada dosis. Usted diga que ha visto esta información en Al Día y seguramente van a tener todo su tratamiento con el descuento. 701-5635 y el WhatsApp también en pantalla para que se comunique ahora mismo. Gracias, Kay. Muchas gracias. Gracias, Kay Fleury, nutricionista de By Nutrition. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.